Gracias por recordarme. Entonces continuamos. Resulta que aquí tenemos un volumen de control al cual está entrando masa y saliendo masa de manera libre sin ningún problema. Una masa que tiene un volumen, una presión y una masa en específica. Entonces aquí hay unos émbolos. Estos émbolos, ¿cierto?, en realidad son una representación imaginaria, ¿cierto?, de lo que ocurre. Resulta que a un volumen de control, ya sea por ejemplo una manguera, un tanque o cualquier elemento que esté fluyendo, ¿cierto? Este émbolo imaginario, en realidad aquí lo que estamos viendo es un fluido. ¿Por qué se representa como un émbolo? Resulta que un fluido cualquiera, para poder desplazarse, recordemos que dos elementos no pueden ocupar el mismo espacio en el universo. Como dos elementos no pueden ocupar el mismo espacio en el universo, para este fluido ubicarse un poco más adelante, tiene que desplazar la cantidad de masa que se encuentra delante de él. Para poder desplazar esta cantidad de masa que se encuentra delante de él, a fin de cuentas, ¿qué es lo que está desplazando? Está desplazando un volumen. Está desplazando un volumen. Así, de manera similar a cómo funcionaba el trabajo de frontera. Entonces, este desplazamiento, en función de una fuerza que lleva el fluido, que es a causa de la presión que lleva este fluido, ¿cierto? En el fluido se está realizando un trabajo. A este trabajo se le conoce como el trabajo de flujo. ¿Cómo se representa el trabajo de flujo? El trabajo de flujo por unidad de masa, es decir, en unidades de kilojoules sobre kilogramo, se representa como el producto de la presión por el volumen específico del fluido. La presión por el volumen específico del fluido, dado en las unidades de kilojoule sobre kilogramo. De manera similar a cómo se representa el trabajo de frontera en los sistemas cerrados. Ahora, miren que ha aparecido entonces una nueva modalidad de energía cuando tenemos una masa fluyente. Anteriormente habíamos definido que la energía mecánica de un cuerpo estático era la sumatoria de su energía interna más su energía potencial más su energía cinética. En este caso, ¿cierto? Y hablemoslo en forma de por unidad de masa. Para una masa fluyente, es decir, una masa que tiene la capacidad de entrar o salir libremente a un volumen de control, la energía total de una masa fluyente se representa con el símbolo teta. Este símbolo teta por unidad de masa es igual a la sumatoria de la energía interna, ¿cierto? Porque tiene masa, porque existe y tiene masa, entonces la masa tiene su cantidad de energía, más la energía de flujo o el trabajo de flujo, ¿cierto? Más la energía cinética, más la energía potencial. Esta es la energía total por unidad de masa, ojo, representado en kilojoule sobre kilogramo, representada por unidad de masa. Esa es la energía total de una masa fluyente, que está compuesta por la energía interna, el trabajo de flujo o la energía de flujo,
más la energía cinética, más la energía potencial. Resulta que para facilitar, ¿cierto?, la interpretación y no estar calculando todo el tiempo el trabajo de flujo, la energía interna, se ha creado una nueva propiedad. A esta propiedad se le conoce como la entalpía. La entalpía no es nada más que la interacción entre la energía interna más el trabajo de flujo. Es decir, la energía interna más la presión por el volumen específico de un estado determinado. De esta forma, entonces, la energía total de una masa fluyente, reemplazando lo que ya tenemos, es igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Perfecto. Entonces supongo que está todo claro. Ahora, esta propiedad de la entalpía es una propiedad que se encuentra tabulada en las tablas que ya utilizamos. Es más, vamos a hacer algunas verificaciones. Por favor, saquen las tablas. Váyanse a la tabla A4. Cuando estén ahí, me avisen. Listo, profe. Listo. En esa tabla, escoge una temperatura cualquiera. Y díctamela. Cualquiera. Cualquiera, cualquier temperatura. Para que sea. 95 grados. Ay, perdón, porque tenía el micrófono apagado. Vale, 95 grados Celsius. Les voy a pedir el favor de que me dicten entonces. Esto funciona tanto para los valores en líquido saturado como en vapor saturado. Vamos a hacerlo para vapor saturado, que los valores son más grandes y se puede apreciar más el resultado. Me van a dictar entonces dos valores de esa temperatura. Me van a dictar el valor B sub G. Me van a dictar el valor de la presión de saturación. Y me van a dictar el valor de U sub G. Esos tres valores me van a dictar. Es 1.9808. 1.9808 metros cúbicos sobre kilogramo. La presión es de 84.609 kilopascal. 609 kilopascales. Y U sub G. Sub G es de 2500.1. ¿2500 qué? Punto 1. 2500.1 kilojoule sobre kilogramo. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a aplicar
la definición de entalpía. La entalpía es igual a la energía interna, 2500.1 kilojoule sobre kilogramo, más el trabajo de flujo, que no es más que la presión, 84.609 kilopascales, por el volumen específico, 1.9808 metro cúbico sobre kilogramo. Me dicen, porfa, ¿cuánto les da eso? Aplicando la definición. Ok, eso me dio 2667.68. 2667. Punto 68. Punto 68. Si hicimos este procedimiento de manera correcta, debe ser igual al valor Hg que aparece en las tablas a esa temperatura. ¿Me dictas, por favor, el valor de Hg? Aquí en la tabla el valor de Hg es de 2667.6. 2667.6 kilojoule sobre kilogramo. Coinciden perfectamente los valores. Entonces, hemos llegado a la definición de dónde se produce esta nueva propiedad, ¿cierto? Que es la propiedad de la entalpía, que en conjunto con la energía cinética y la energía potencial hacen la suma de la energía total de una masa fluyente. De esta forma, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué pasa con el balance de energía de primera ley de la termodinámica. Resulta que nosotros habíamos planteado desde un principio, no partiendo desde el balance de masa del sistema cerrado, sino partiendo del balance de masa más básico, habíamos dicho que el cambio de la energía era igual al calor de entrada, vamos a llamar 1 entrada, 2 salida, menos el calor de salida, perdón, más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida, más la energía de la masa de entrada menos la energía de la masa de salida. ¿Cierto? Todo bien, ¿no? Sí, pero Ahora, para un sistema en estado estacionario, el cambio de la energía es igual a 0. Con eso iniciamos este aspecto. ¿Listo? Entonces, como el cambio de la energía es igual a 0, nos queda simplemente un manejo de calores, trabajos y la energía de la masa. Entonces, vamos a partir de ahí. Así como hicimos con los sistemas cerrados, vamos a partir de esta situación. Vamos a llamar calor neto, ¿cierto? A la diferencia entre los calores de entrada menos los calores de salida, que es más aún, podemos llamarlo como la sumatoria
de los calores de entrada y salida del sistema. Vamos a llamar trabajo neto como menos la sumatoria de los trabajos que salen menos los trabajos que entran. ¿Vale? Esto para ceñirnos a lo que habíamos dicho con respecto a la energía, que en un sistema cerrado, no cerrado, sino en un sistema, el trabajo se considera negativo cuando entra y se considera positivo cuando sale. Es más aún que podemos expresar esta función como menos la sumatoria de los trabajos que entran y salen del sistema. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, bro. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de la energía de la masa. La energía de la masa, ¿cierto? Se ve representado como la masa por teta, donde teta es la cantidad de masa, ¿cierto? Perdón, es la energía de la masa fluyente. ¿Cierto? Perfecto. Ahora, aquí hay una pequeña corrección y es que esto deberíamos hacerlo en forma de taza. ¿Por qué en forma de taza? Porque está fluyendo. Como está fluyendo la energía, ¿cierto? Como la energía está fluyendo, hay que hablar en forma de taza, no en forma de calor total y trabajo total. Entonces, la energía de la masa fluyente es igual al producto de el flujo másico por la energía de la masa fluyente por unidad de masa. De esta forma, ¿cierto? Si reemplazamos todo en la ecuación de arriba, ¿cierto? Y reubicamos las cosas, nos va a quedar lo siguiente. Q punto menos W punto es igual a la energía de la masa que sale menos la energía de la masa que entra. Pero esto se reescribe como M punto 2 por teta 2 menos M.1 por teta 1. Recordemos que esto es para una única entrada y una única salida. ¿Vale? Si hay una única entrada y una única salida, ambos flujos másicos son iguales. Así que podemos decir que el balance de primera ley para un sistema abierto con una única entrada y una única salida es igual al producto del flujo másico por teta 2 menos teta. ¿Es claro esto? Muchachos, ¿hay alguna duda? O sea, profe, solo cuando hay en el sistema tiene una única entrada y una única salida que se da el caso de... Este caso. Si no se da este caso, hay que sumar tantas entradas como salidas se tengan. Donde siempre debe cumplir que sea salidas menos entradas. Estado final menos estado inicial. Listo. ¿Vale?
¿Alguna otra pregunta? Vale. Si no hay ninguna pregunta, entonces hemos definido, hemos planteado el balance de energía de primera ley de la termodinámica para un sistema abierto. Vamos a aplicar esto que acabamos de aprender. Todo lo que acabo de decir son todas estas diapositivas que acabamos de ver. ¿Vale? Ahora, ¿cómo aplicamos esta situación? Resulta que, a diferencia de los sistemas cerrados, que teníamos dos sistemas principales, que era el cuerpo rígido y el sistema cilindro-émbolo, en los sistemas abiertos prácticamente la mayoría de los sistemas en ingeniería se consideran sistemas abiertos. Entonces vamos a ver algunas características de algunos sistemas abiertos, ¿cierto? Y las consideraciones que se deben tener en cuenta. Vamos a hablar primero de las turbinas y los compresores. Las turbinas y los compresores son elementos que sirven para desplazar fluidos, ya sean gases o líquidos. Se utilizan principalmente en centrales eléctricas de vapor, gas o en hidroeléctricas, ¿cierto? En esta categoría se incluye las bombas y los ventiladores porque tienen exactamente la misma función. Entonces, ¿cómo diferenciamos un elemento de otro? Un ventilador se usa para movilizar un gas y solo incrementa ligeramente la presión. Es decir, con respecto a su entrada, la salida aumenta la presión ligeramente y se utiliza para gases. Un compresor es capaz de comprimir un gas a presiones muy altas. Funciona como un ventilador, solo que ya no comprime o aumenta la presión ligeramente, sino que la aumenta significativamente y drásticamente. ¿Vale? Tiene la función de comprimir el gas. Y una bomba funciona de manera muy parecida a un compresor, solo que maneja los líquidos en lugar de gases. ¿Vale? Y también aumenta significativamente la presión del sistema. Esa es la diferencia entre un ventilador, un compresor y una turbina. Y una bomba. Ahora, entre una turbina y una bomba, que son dos sistemas completamente diferentes, pero su funcionamiento teórico técnicamente es el mismo, las funciones son completamente diferentes. La función de una bomba es añadir energía a mi corriente o a mi flujo, de tal forma de que este aumento de la energía se ve reflejado en un aumento de la presión en mi sistema. ¿Vale? Aumenta la energía y se ve representado en un aumento de la presión. Una turbina hace lo contrario a una bomba. En vez de añadir energía al sistema, lo que hace es robar energía del sistema. Es decir, aprovecha la energía cinética que tiene un sistema abierto para su movimiento y poder generar potencia a partir de este movimiento. Es decir, roba energía de la corriente para poder generar ya sea potencia, ya sea energía eléctrica, entre muchos otros usos que se pueden dar para una turbina. ¿Cierto? Ahora, aquí hay unas consideraciones que se tienen en cuenta para este tipo de equipos, pero estas consideraciones no son a rajatabla. Es decir, dependiendo de la situación, estas consideraciones pueden cambiar. Primero, la transferencia de calor desde las turbinas por lo general es insignificante. Es decir, el calor es cero, ya que normalmente estas están bien aisladas. La transferencia de calor es también insignificante para los compresores a menos de que haya un enfriamiento intencional. Es decir, que yo esté comprimiendo y necesite
Aire comprimido a baja temperatura, a menos de que exista un enfriamiento intencional. Los cambios en la energía potencial son insignificantes para todos estos dispositivos, a menos de que se especifique lo contrario. Y las velocidades, con excepción de las turbinas y los ventiladores, son demasiado bajas para causar algún cambio importante en la energía cinética. Son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta cuando se trabajan con este tipo de equipos. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver un ejercicio. Alguien, por favor, que me lea este inciso. Hola, por favor. Muchachos. Ya, profe. La salida de potencia de una turbina de vapor adiabática es 5 Megavatios. megavatios. Mientras que las condiciones de entrada y salida del vapor de agua son como se indican en la figura. A. Determina el trabajo hecho por unidad de masa del vapor de agua que fluye por la turbina. B. Calcula el flujo másico del vapor. Perfecto. Entonces, nos dan una turbina que tiene unas condiciones iniciales y unas condiciones finales y nos dice que esta turbina tiene la capacidad de generar 5 megavatios. Nos dan presión de entrada, temperatura de entrada, velocidad de entrada y esta Z1 es una altura de referencia de entrada. Y nos dan una presión de salida, una calidad de salida, una velocidad de salida y una altura de referencia de salida. ¿Listo? Vamos entonces a resolver el ejercicio. Me voy a llevar esta imagen, que esta imagen tiene toda la información que necesitamos. Me la llevo para acá, para el tablero. Listo. A ver. No me carga la imagen todavía en la tablet. En un momentico. Listo, ya cargó. Listo, ya tenemos entonces la información de los estados de entrada y de salida. Lo primero que tenemos que hacer es definir los estados. Vamos a definir el estado inicial. El estado número 1. ¿Cierto? Que tiene una presión inicial de 2 megapascales, es decir, de 2000 kilopascales. Y una temperatura inicial de 400 grados Celsius. Necesitamos entonces definir el estado. A 2000 kilopascales, se van a la tabla A5, a 2000 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación del agua? $212.38 grados. 212.38 grados, pero estamos a 400. Quiere decir que
¿En qué estado estamos? Estamos en un estado de... Si la temperatura es mayor que la temperatura de saturación en una presión dada. Vapor sobrecalentado. En un estado de vapor sobrecalentado. Perfecto. Ahora, como ya sabemos que es vapor sobrecalentado, nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado, buscamos el bloque de 2 megapascales y la temperatura de 400 grados Celsius. Me regalan el volumen específico y la entalpía. ¿Nada? Estoy esperando. Muchachos. Profe, el volumen específico Sí. 0.15122 Metro cúbico sobre kilogramo. ¿Y la entalpía? 3248.4. 3200 48.4. 0.4 kilojoule sobre kilogramo. Perfecto. Ya tenemos entonces definido el estado número 1. Nos vamos para el estado número 2. El estado número 2 sabemos que es una mezcla líquido-vapor por el hecho de que nos dan una calidad. ¿Cierto? Entonces, sabemos que la presión es de 15 kilopascales
y la calidad es de 0.9. Necesitamos entonces la información de B sub G, B sub F, H sub G y H sub F. Nos vamos a la tabla de presiones, la tabla A5, y a 15 kilopascales, ¿cuánto es B sub G, B sub F, HG y HF? Profe, a 15 kilopascales, B sub F es 0.001014. 10, 14, B sub G, B sub G, 10.020. metro cúbico sobre kilogramo. H sub F, H sub G. 225.94. Kilo- 94. y Kilojoule sobre kilogramo. Y HG, 2598.3. 2598.3 kilojoule sobre kilogramo. Perfecto. Ahora necesitamos calcular entonces el volumen específico y la entalpía. Volumen específico del estado 2 es igual a B sub F más la calidad que multiplica a B sub G menos B sub F. ¿Cuánto nos da el volumen específico del estado final? Ya tenemos los datos y tenemos la calidad. Profe, me dio 9,018. 9.018 metros cúbicos sobre kilogramo. Y ahora hacemos lo mismo para la entalpía. La entalpía del estado final es igual a HF más X que multiplica HG menos HF. $2,361.05
0,64 kilojoules sobre kilogramo. Perfecto, ya tenemos todos los datos. Bien. Ahora vamos a hacer el procedimiento. Primero, en este tipo de ejercicio siempre hay que hacer un balance de masa y un balance de energía. En este caso, el balance de masa es obvio, ¿cierto? La masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. ¿Vale? Como hay una única entrada, una única salida, no hay problema en esa situación. En segunda instancia hay que hacer un balance de energía. En este caso vamos a hacer un balance de energía por unidad de masa. ¿Por qué? Porque lo que nos están pidiendo es el flujo másico. O sea, no conocemos cuánto es el flujo másico. Como no conocemos cuánto es el flujo másico, no podemos hacer un balance de energía normal. Entonces, balance de energía por unidad de masa, dice que es Q menos W igual a la diferencia entre la energía por unidad de masa que sale menos la energía por unidad de masa que entra. Teta 2 menos teta 1. No hay calor, ¿cierto? No nos hablan de calor, es más, nos dicen que es una turbina aislada. Queda que menos W es igual a teta 2 menos teta 1. Vamos a calcular los valores de teta cada uno. Recordemos que teta no es más que la suma de la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Donde por unidad de masa la entalpía se mantiene igual más la energía cinética. Recordemos que la energía cinética normal es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Si es por unidad de masa, el factor masa desaparece y nos queda que esto es la velocidad al cuadrado sobre 2. Como la entalpía está en orden de los kilojoules y esto nos va a dar en joule, hay que dividirlo también entre 1000. Más, recordemos que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Como es en función de masa, el factor masa desaparece y nos queda gravedad por altura. Como nos da en orden de los joules, tenemos que pasarlo a kilojoules dividiéndolo entre 1000. ¿De dónde sacamos la velocidad? La velocidad 1 nos la dan 50 metros por segundo, la altura 1, 10 metros, la velocidad 2, 180 metros por segundo y la altura 2, 6 metros. Les pido por favor me digan los valores de teta 2 y de teta 1.
Profesor, la 1 me dio 3.249,75. 3.249.75 75. kilojoules sobre kilogramo. ¿Y la teta 2? La 2 me dio 2.377,32. Kilojoules sobre kilogramo. Perfecto. ¿Listo? Entonces, si menos W es teta 2 menos teta 1, W es igual a teta 1 menos teta 2. ¿Cuánto nos da el trabajo por unidad de masa? $872,43. 872.43 kilojoules sobre kilogramo. Perfecto, ya tenemos el primer punto, que es el trabajo por unidad de masa. Determina el trabajo hecho por unidad de masa del vapor de agua que fluye por la turbina. Ahora, el segundo punto nos pide el flujo másico. Para el flujo másico tenemos que hacer otro balance de energía. En este caso, ya no es por unidad de masa, sino un balance de energía normal. Q punto menos W punto es igual a M punto por teta 2 menos teta 1. Q punto nuevamente desaparece porque no hay transferencia de calor y nos dice entonces que menos W punto es igual a M punto por teta 2 menos teta. Pero es que, perdón, me pasé de tablero sin querer. Ups. Pero es que teta 2 menos teta 1 ya nosotros habíamos dicho que es menos W. Entonces esto es menos W punto igual a M punto por menos W. Es decir que el flujo másico no es nada más que menos W punto sobre menos W. Menos con menos desaparece, ¿cierto? Tenemos el valor de W. Si me lo pueden repetir, por favor, si no yo lo reviso. ¿Tienes todavía el valor de W ahí?
872,43 kilojoules sobre kilogramo. 872.43 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Y W punto es la potencia generada por la turbina. Mira, que la otra vez me pasé sin querer de otro tablero. La potencia generada por la turbina es la que nos dice el ejercicio, que son 5 megavatios. Para dejarlo en el orden de los kilovatios, esto es igual a 5.000 kilovatios sobre 5.000 kilovatios. Recordemos que kilovatio es kilojoule sobre segundo, ¿cierto? Y abajo hay kilojoule sobre kilogramo. Por ley de la oreja, este por ese, kilojoule por kilojoule se cancela y nos queda kilogramo sobre segundo. ¿Cuánto nos da entonces el flujo másico de agua? $5.73. 5.73 kilogramos por segundo. Perfecto. Con eso hemos terminado este ejercicio. ¿Necesitan que se los ponga otra vez el tablero anterior para que copien? Sí, pues un segundo, un minuto. Sí, tranquilo, no hay problema. El profe me recuerda por qué en la energía cinética y en la energía potencial canceló la unidad de masa. Porque estamos haciendo un balance de energía por unidad de masa. No con masa total. Para que nos quede en las mismas unidades de la entalpía, que es kilojoule sobre kilogramo. Ya puedo pasar a la otra página para que sigan copiando. Por mí sí, profe. Les doy otro momento y seguimos. Y ya solo vamos, por hoy vamos a ver después de este otro elemento de ingeniería y terminamos por hoy.
¿Listo? Listo. Perfecto. Les dejo este ejercicio para que lo resuelvan para la próxima clase por puntos. Y pasamos al siguiente sistema. Vamos a hablar ahora entonces de las válvulas de estrangulamiento. Una válvula de estrangulamiento o una válvula es lo que ustedes tienen en sus casas de las llaves, las plumas, ¿cierto? Son dispositivos de diferentes tipos que restringen el flujo de un fluido. Es decir, permiten o no permiten o permiten medir, permiten el paso, bloquean el paso o regular el paso de fluidos a través de ellos, ¿cierto? Una de las consecuencias de restringir el fluido es que provocan una caída relevante de presión, es decir, existe después de la salida de la válvula o después de pasar por la válvula una caída de presión significativa. Esta caída de presión siempre se ve traducido en una gran disminución de la temperatura. Sin embargo, tienen una cualidad muy importante y es que, primero, al ser muy pequeñas, se puede considerar que la transferencia de calor a través de ellas es cero. ¿Por qué? Porque al ser tan pequeñas no es significativo la pérdida de calor a través de ellas. Y segundo, son sistemas que no consumen trabajo. Como no consumen trabajo, ¿cierto? Simplemente no consumen trabajo, o sea, no hay trabajo alrededor de ella. Entonces, esto es simplemente un fenómeno de paso. Un fenómeno de paso que es debido a la restricción del paso de un fluido a través de un sistema. ¿Vale? Vamos a ver cómo se evalúan energéticamente estos sistemas. Alguien, por favor, que me lea este ejercicio. Al tubo capilar de un refrigerador entra refrigerante 134A como líquido saturado a 0.8 megapascal, el cual se estrangula a una presión de 0.12 megapascal. Determine la cantidad de refrigerante en el estado final y la disminución de temperatura durante este proceso. Perfecto. Entonces, sí vamos a dejarlo aquí al ladito y vamos a resolver el ejercicio. Vamos para el estado número 1. Vamos a ponerlo aquí un poquito más grande. Listo. Entra líquido saturado a una presión de 0.8 megapascales. Sabemos entonces que es líquido saturado. Y sabemos que la presión es de 0.8 megapascales, es decir, 800 kilopascales. Como sabemos que es líquido saturado, nos vamos a la tabla de refrigerante 134A a la presión y la temperatura sería la temperatura de saturación. ¿Me regalan, por favor, el valor de la temperatura de saturación?
31.31 grados. 31 o menos 31. Si es temperatura, dice 31.31. Ah, no, sí, tienes razón. 31.31. Toda la razón. Tenía en mente otra cosa. Listo, ya tenemos la temperatura. Ahora necesitamos los demás valores, que son nos dan el tubo capilar, vale. Necesitamos, en este ejercicio no necesitamos el volumen específico. Voy a correr esto un poquito más para el lado para que se vea mejor. Solo necesitamos la entalpía. Me regalas porfa la entalpía, el H sub F, porque es líquido saturado. Es de 95.47. 95.47 kilojoules sobre kilogramo. Perfecto. Ahora vamos al estado número 2. Estado número 2. ¿Qué sabemos del estado número 2? No sabemos en qué estado está, pero sabemos que la presión 2 es de 120 kilopascales. Voy a correrlo más para acá porque no se ve. ...120 kilopascales. Problema, no tenemos una segunda propiedad para saber en qué estado nos encontramos. Recordemos que para poder definir un estado, según el postulado de estado, necesitamos dos propiedades intensivas e independientes. En este caso solo tenemos la presión, así que no tenemos una segunda propiedad. Entonces, por ahora dejamos este ejercicio en este punto y seguimos por otra parte. Vamos a hacer un balance de energía a ver qué obtenemos. Primero, balance de masa. Balance de masa. Al ser un tubo capilar, tiene una única entrada, una única salida, así que el flujo másico de entrada es el mismo flujo másico de salida. Ahora, balance de energía. En el balance de energía, Q menos W es igual al flujo másico por θ2 menos θ1. No hay calor, no hay trabajo. 0 entonces es igual a m punto por θ2 menos θ1. Como m punto no puede ser 0 porque está fluyendo algo por ahí, la única forma de que esto sea 0 es de que θ2 menos θ1 sea igual a 0. Es decir, que θ2 sea igual a θ1. No nos hablan de energía cinética, no nos hablan de energía potencial ni en el estado 1 ni en el estado 2. Así que de aquí podemos concluir que la entalpía del estado final es igual a la entalpía del estado inicial. Miren entonces que hemos definido la segunda propiedad que necesita el estado número 2. Sabemos que la entalpía del estado final es igual a la número 1, que es 95.47 kilojoules sobre kilogramo. Con eso ya podemos definir el estado. ¿Ya? Y miren que nos piden determinar la calidad del refrigerante. O sea que muy probablemente si nos piden determinar la calidad del refrigerante, esto sea una mezcla líquido más vapor. Vamos a verificarlo.
Para eso, a 120 kilopascales necesitamos HF y HG. Les pido por favor me den esos dos datos. En la tabla de refrigerante buscan HF a 120 kilopascales. HF es 22,49. 22.49 kilojoules sobre kilogramo. Y HG 236,97. Listo. ¿A qué conclusión llegamos? Sí, es una mezcla. ¿Por qué? Porque la entalpía es superior a HF y es inferior a HG. Conclusión, es una mezcla líquido más vapor. Vamos a calcular cuánto es la calidad. Recordemos que la calidad es igual a la entalpía menos la entalpía del líquido saturado sobre la entalpía del vapor saturado menos la del líquido saturado. ¿Cuánto nos da la calidad? Me dio 0,340. 0.340. Listo. Hemos resuelto el inciso A, el punto A, que es la calidad del refrigerante en el estado final. Por último, necesitamos la temperatura de este estado, porque nos piden la disminución de la temperatura. Como es una mezcla, la temperatura no es más que la temperatura de saturación a 120 kilopascales. ¿Cuánto nos da la temperatura? Menos 22.32. Menos 22.32 grados Celsius. Para calcular la disminución tenemos que calcular la diferencia de temperatura. Diferencia de temperatura es igual a T2 menos T1. Es decir, menos 22.32 grados Celsius menos 31.31 grados Celsius. ¿Cuánto nos da la diferencia de temperatura? Menos 22.32 menos 31.31, ¿cuánto da? Menos 53,63. Menos 53.63. Quiere decir que para que la temperatura pase de 31.31 a menos 22.32, tuvo que haber una disminución de 53.63 grados Celsius. Y listo. Con eso terminamos este ejercicio.
Copien. Bueno, y con eso terminamos la clase de el día de hoy. Les dejo otro ejercicio de la misma temática también para la próxima clase para resolver por puntos. O sea, ya van 2 ejercicios. ¿Cierto? Y listo. Voy a dejar de grabar. Y voy a pasar lista, perdón.